Bueno, compañeros, compañeras, espero que ya hayáis descansado. Sabéis que hemos celebrado una Comisión Ejecutiva Federal para hacer una propuesta que tiene que ser validada por los diputados, diputadas, senadores y senadoras de dirección, de grupo y de grupos y también, lógicamente, nuestra propuesta para los órganos de gobierno de las Cortes Generales. Quisiera que mis primeras palabras, como no podía ser de otra manera, fueran para felicitaros y daros la enhorabuena a todos y a todas por representar como diputados, diputadas, senadores y senadoras a los españoles y españolas. Un reconocimiento que me gustaría aprovechar también para hacer extensivo a quienes en otros momentos de nuestra etapa democrática han ostentado el mismo honor que hoy nos corresponde. Hombres y mujeres que han defendido el interés de la mayoría social desde nuestras convicciones, desde nuestras ideas, las socialistas. Hombres y mujeres que han desempeñado siempre su labor con humildad y ejemplaridad, con trabajo y con mucho diálogo. Teniendo siempre presente que las transformaciones que realmente hacen avanzar a las sociedades y, por tanto, también a nuestro país, son aquellas que se diseñan, se piensan para el interés de la mayoría y que se logran de forma dialogada y compartida, nunca desde la imposición y el enfrentamiento, como vivimos precisamente durante la crisis financiera y la respuesta neoliberal que dio el Partido Popular a esa crisis. Estoy, por tanto, convencido, compañeros y compañeras, de que vais a cumplir con vuestra labor respondiendo a ese doble honor que supone ser representante de la ciudadanía y de hacerlo también como representante del Partido Socialista Obrero Español. Y en este punto me quiero también detener, porque sois el Partido Socialista Obrero Español. Somos la fuerza política que ha logrado los mayores avances en derechos y en libertades de la etapa democrática, con grandes presidentes del Gobierno como Felipe González y José Luis Rodríguez Zapatero. Somos la fuerza política que hace que España sea vista desde el extranjero, ya sea Europa o Latinoamérica, como un país avanzado, moderno, solidario, abierto, tolerante, respetuoso con la pluralidad y con la diversidad. Somos el Partido Socialista, la fuerza política en la que, al fin y al cabo, la mayoría de la ciudadanía confía cuando se trata de avanzar y no dar un paso atrás, como ahora, cuando tanto está en juego. Esta es, compañeros y compañeras, la disyuntiva a la que la sociedad española se enfrentó el pasado 23 de julio. Si nuestro país continuaba avanzando o entraba en un túnel del tiempo tenebroso cuyo destino era dar un salto atrás tan grande como el que sus promotores, el Partido Popular y Vox, Feijóo y Abascal, proponían. Si recordáis, durante las semanas de la campaña electoral expliqué también en primera persona por qué creía que el Partido Socialista iba a mejorar sus resultados electorales. De hecho, obtuvimos casi 1 millón de votos más respecto a las últimas elecciones del año 2019. Y dije como primer argumento, como primera de las razones, el que en circunstancias tan difíciles y tan complejas como las que hemos atravesado durante estos últimos 4 años, como una pandemia y también ahora con una guerra, nuestro país y también su gobierno lo hicimos bien. Estamos viendo ahora cómo España está liderando el crecimiento económico en Europa, junto con otras naciones, pero estamos también liderándola nosotros, con una fuerte creación de empleo. Estamos conteniendo mejor que otras naciones el efecto de esta guerra en Ucrania, que se traslada también en la evolución de los precios y también de la energía. Y a diferencia de otras etapas, de etapas gobernadas y lideradas por el Partido Popular, hoy España tiene un gobierno que no mira hacia otro lado cuando hay que afrontar esos desafíos. Hoy España tiene un gobierno que está comprometido en la causa de la lucha contra la desigualdad. Hoy España cuenta con paz social, a diferencia de lo que ocurrió durante etapas previas, singularmente durante la crisis financiera. Y el diálogo social es el que pivota la mejora salarial y la dignidad laboral de los trabajadores y trabajadoras. Hoy España, en definitiva, se hace escuchar en Europa, lideramos la ejecución de los fondos europeos y con ello lo que estamos haciendo es algo muy importante y es reindustrializar nuestro país y modernizar nuestro tejido productivo. La segunda de las razones por las cuales creía que el Partido Socialista iba a obtener en buena medida sus resultados electorales del pasado 23 de julio fue que expliqué la necesidad de consolidar los avances que logramos en estos últimos 4 años. A ellos me voy a referir posteriormente. Tan solo quiero en este punto señalar el que desde hace décadas
no éramos testigos, el conjunto de la sociedad española y también la política española, del impulso reformista tan fructífero como el vivido durante la pasada legislatura. En todos los frentes, desde el ámbito laboral al ámbito de las pensiones, desde la igualdad de género al respeto a la diversidad, en ciencia, en educación, en cultura, en transición ecológica, en transformación digital, en reto demográfico, en convivencia también en nuestra nación, en derechos sociales, en libertades. Podría extenderme mucho más, pero sí quisiera en este punto señalar que fue gracias fundamentalmente al protagonismo y al liderazgo del Grupo Parlamentario Socialista. Pero antes de entrar en esta segunda razón, que es sin duda alguna la más importante, sí quisiera desarrollar la tercera, porque centró en buena medida también el debate político después del 28 de mayo y los acuerdos postelectorales, planteados por el Partido Popular con la ultraderecha, y es que esa tercera razón, ese tercer argumento de por qué tenía claro que el Partido Socialista iba a avanzar el pasado 23 de julio, es el fracaso rotundo, inequívoco, de quienes solo tienen como proyecto político la involución. Contamos ahora, compañeros y compañeras, con un hecho incontestable, que ni siquiera las opiniones más tendenciosas han podido negar, y es que el pasado 23 de julio el proyecto derogatorio fracasó. La propuesta pura y exclusivamente destructiva del Partido Popular y de Vox fracasó en las urnas. Una propuesta articulada en torno a una sola idea, que era derogar, y con un propósito claro, que era hacer retroceder a nuestra sociedad. Pidieron una mayoría para retroceder y no la obtuvieron, ni en escaños, ni muchísimo menos en votos. Querían imponer la marcha atrás y ellos al final han quedado aparcados. ¿Qué ha dicho la mayoría de la ciudadanía en las urnas? Bueno, a mi juicio, ha dicho con claridad que en vez de derogar, lo que quieren es consolidar los avances alcanzados durante estos últimos 4 años y que en vez de retroceder, lo que quieren es continuar avanzando. Y a partir de ahí hemos comprobado lo que yo llamaría una doble incapacidad del Partido Popular. En primer lugar, la incapacidad del Partido Popular para asumir la realidad política, social y territorial de España. Desde las elecciones, el Partido Popular está en un estado de shock. Han sido víctimas de su propia propaganda y han comprobado que se pueden amañar muchas encuestas, como han dicho, pero que, desde luego, el voto en democracia no se puede amañar. Y la ciudadanía lo ha dejado bien claro el pasado 23 de julio. No a derogar, no a retroceder, no a perder derechos, querían en definitiva un plebiscito y lo tuvieron. Perdieron el 23 de julio. Lo hemos compartido en muchas ocasiones. Hace tiempo que el PP se dejó arrastrar por Vox y le llevó a este fracaso. Y fijaros, hay una reflexión de fondo que habría que hacer, porque como antiguo afiliado del Partido Popular, hay muchos españoles y españolas que no lo saben, pero Santiago Abascal, antes de ser líder de Vox, fue afiliado del Partido Popular y fue además un dirigente importante del Partido Popular en Euskadi y también del ámbito nacional del Partido Popular. Bueno, pues como antiguo afiliado del Partido Popular, Santiago Abascal intentó cambiar al Partido Popular desde dentro, siendo Mariano Rajoy presidente del Partido Popular. Y no lo consiguió. Y hay que decir que Santiago Abascal ahora sí ha conseguido cambiar al Partido Popular desde fuera, con Alberto Núñez Feijóo como presidente del Partido Popular. Y esta es la cuestión, que la derecha solo piensa en una parte del país, la confunde con el todo, solo escucha a una parte y por eso ignora cómo es la España real. Viven en un país muy pequeño en el que no cabe esa mayoría social de cuya existencia siempre reniega. Y por eso siguen sin admitir su fracaso electoral, siguen buscando excusas, soluciones imposibles, que revelan la segunda de las grandes incapacidades del Partido Popular, a mi juicio, y es su total incapacidad de sumar mayorías parlamentarias más allá de la ultraderecha. Han pasado de culpabilizar a la ciudadanía por no votarles en masa a culpabilizar al resto de fuerzas políticas por no darles el gobierno que no consiguieron en las urnas. Andan quejosos
porque, lo habréis visto, dicen, no les hemos felicitado por su resultado electoral. En fin, nuestro partido nunca ha puesto en duda ni la limpieza ni el desarrollo de las elecciones democráticas. Y, en fin, si hay que hacerlo, les felicitamos por sus resultados, también nosotros nos felicitamos por nuestros resultados, así estamos todos contentos y todos felices, y esperamos que cuando haya un gobierno socialista no cuestionen la legitimidad de ese gobierno como llevan 5 años haciendo. Porque la realidad ha quedado muy clara y es que el Partido Popular ha dinamitado todos los puentes que conducen a pactos con cualquier otra fuerza política más allá de Vox. Y eso pues les deja más aislados que nunca. Y fijaros, no hablamos de una estrategia improvisada, ni tampoco repentina, ni mucho menos de casos anecdóticos o esporádicos. Ya sea en Castilla y León o en Aragón, ya sea en la Comunidad Valenciana o en Extremadura, ya sea en la ciudad de Valladolid, en Nájera, en Toledo, en Burgos, en Molina de Segura, toda España ha visto lo que ocurre cada vez que el Partido Popular asume el discurso y las formas de la ultraderecha. Cada vez que pacta el Partido Popular con Vox, hoy hemos vuelto a tener un ejemplo en la Comunidad Valenciana, lo hacen para destruir consensos fundamentales que garantizan el progreso económico justo, la ejemplaridad y la lucha contra la corrupción, el bienestar social y la convivencia entre españoles. Los supuestos moderados, que algunos se dejan caer por los medios de comunicación del Partido Popular, lamentan que lo que ellos llaman las extravagancias de Vox les han perjudicado electoralmente. Hasta eso hemos llegado. Cuando el Partido Popular llama extravagancia a lo que en realidad son ataques a los derechos y las libertades, lo que están demostrando es cómo el partido de Vox ha ganado de mano la batalla ideológica al Partido Popular. Pero también dentro del Partido Popular hay voces mucho más radicales, mucho más ultras, las que no ven ningún problema en eliminar las políticas de igualdad de primera línea institucional, las que no ven ningún problema en diluir o blanquear la lucha contra la violencia de género, en relegar al olvido la lucha contra la emergencia climática, en lastrar la transición energética, en alentar el enfrentamiento territorial, en combatir la memoria democrática, en desproteger a colectivos vulnerables, convirtiendo a las víctimas en amenaza. Esa deriva es la que la sociedad española, también creo yo, ha castigado en las urnas, impidiendo que pudiera convertirse en un programa de gobierno a nivel nacional. Y esa deriva es, en definitiva, la razón de su fracaso y de su soledad parlamentaria. La apuesta del señor Feijóo con Vox ha fracasado y el Partido Popular tiene un largo camino por recorrer por delante para decidir qué quiere hacer en el futuro, qué quiere ser a partir de ahora, a qué derecha europea se quiere parecer. Y ese camino comienza ya, demostrando si es capaz de entender y de respetar nuestro sistema parlamentario, aceptando algo tan básico y tan legítimo como que en España gobierna quien obtiene más apoyos, o si también en esto van a demostrar el desconcierto y su incapacidad, como están haciendo hasta el momento. Vamos a pedir a los que presumen de constitucionalismo que respeten el artículo 99 de nuestra Constitución. Porque esta no es la hora, nunca lo ha sido, ni de presiones al jefe del Estado, ni cábalas mágicas. Esta es la hora de la democracia parlamentaria. Y, por tanto, vamos a reclamar a esos constitucionalistas de boquilla que cumplan con la Constitución o que al menos la respeten y que, por cierto, pongan fin al secuestro del Poder Judicial. Nos corresponde, compañeros y compañeras, a nosotros y a nosotras, desde aquí, desde el templo de la soberanía nacional, defender los derechos y las libertades que otros, desde gobiernos autonómicos y locales, están dispuestos a recortar y a cuestionar. A quienes sois diputados y diputadas, senadores y senadoras, eurodiputados,
También en los territorios en los que la derecha y la ultraderecha están dispuestos a extender su agenda tenebrosa, os corresponde una responsabilidad añadida, y es la de ser la voz de la esperanza y la voz de alerta contra las tropelías y los atropellos que estos gobiernos perpetran. Os pido, por tanto, en esta cuestión una dedicación que yo diría es máxima para denunciar estos ataques contra la libertad, sus coacciones, sus declaraciones insultantes, sus mensajes de odio. En definitiva, que la ciudadanía de esas comunidades autónomas, de esos municipios, vea en vosotros y vosotras, en nosotros y nosotras, la esperanza de cambio y de avances que empieza hoy, aquí y ahora, para recuperar los gobiernos autonómicos y municipales que perdimos, por desgracia, el 28 de mayo. Y, finalmente, la última razón que apunté anteriormente me parece que es muy relevante a la hora de culminar esta breve intervención. Porque la última razón de por qué he siempre creído que el Partido Socialista va a mejorar sus resultados respecto al año 2019 es porque he entendido que la ciudadanía, en su mayoría, siempre ha querido consolidar muchos de los avances logrados durante estos últimos 5 años. Avances, por cierto, que están trayendo muy buenas noticias a nuestro país. Hoy estábamos viendo en algunos medios de comunicación cómo España está a la bandera de turismo, tanto nacional como extranjero. Por tanto, en materia económica, estamos liderando el crecimiento económico, estamos teniendo una de las inflaciones más bajas de la Unión Europea, estamos creando empleo como nunca hacía en nuestro país, y todo ello con mejoras salariales, con mejoras en la dignidad laboral de nuestros trabajadores y trabajadoras y también con paz social, como antes he señalado. También en materia de transición ecológica, donde somos referentes europeos e internacionales en el uso de las energías limpias que nos permiten ganar en soberanía energética, en reducir también la factura energética de los hogares y de las empresas, en hacer frente a la emergencia climática que efectivamente estamos sintiendo con particular incidencia un año más en nuestro país. En la igualdad real y efectiva entre hombres y mujeres, donde queda tanto por hacer frente a una violencia de género que sufren, desgraciadamente, muchas mujeres y que hemos vuelto a ser testigos este verano. El siglo XXI, lo he dicho en muchas ocasiones, es el siglo de las mujeres, en todos los frentes y en todos los ámbitos. También, por cierto, en el deportivo. Sin duda alguna, también en el fútbol, donde la selección española continúa en el impulso a la cultura, a la educación, a la ciencia, en el compromiso con el fortalecimiento de nuestro estado del bienestar, porque vivimos, compañeros y compañeras, en un país profundamente desigual. Hemos tenido, no sé si lo habéis leído, pero a mí me pareció una de las noticias más importantes de este verano, una noticia que me llenó de muchísima preocupación, ¿no? Y fue el ver cómo ha aumentado de manera insoportable la edad de emancipación de nuestros jóvenes en nuestro país a edades superiores a los 30 años, ¿no? Yo creo que esta es una realidad que no debe resignarnos, sino que debe reforzar nuestra convicción y redoblar nuestros esfuerzos para que la vivienda sea un derecho de todos y de todas y no un lujo al alcance de unos pocos. Y trabajar también por la unión, compañeros y compañeras, por la cohesión de España. Viendo, por ejemplo, y ha habido un debate, se ha suscitado ese debate a lo largo de estos últimos días, de estas últimas semanas, viendo, por ejemplo, en las lenguas cooficiales reconocidas en nuestra Constitución lo que realmente son, un enorme activo de nuestra sociedad. España habla en castellano, pero España también habla en catalán, en euskera, en gallego, y por tanto nuestro deber es consolidar espacios de representación, de uso y de conocimiento de las lenguas de España. Y desde el Gobierno lo hemos ido haciendo durante estos últimos años, gracias al impulso dado, por ejemplo, a través del Instituto Cervantes. Pero debemos hacer más, podemos hacer más y vamos a hacer más. La promoción de las lenguas cooficiales debe ser tarea de todas las instituciones, también del Poder Ejecutivo, y por eso quiero haceros el anuncio de que vamos a impulsar su uso en las instituciones comunitarias como un compromiso que voy a desplegar a lo largo de la presidencia española de la Unión Europea. No hay propósito más noble en política que construir convivencia. Convivencia. Superar con ello conflictos que desgarraron a nuestra sociedad en el pasado. Estar más unidos en nuestra diversidad.
A ello nos vamos a dedicar estos 4 años de esta nueva legislatura, una legislatura llena de desafíos, también de oportunidades, de mucho diálogo, ojalá de aún más acuerdos, de avances sin ningún retroceso. A eso estamos convocados y para ello voy a solicitar la confianza del Parlamento para conformar un gobierno progresista que consolide en España los avances y la España Antes debemos elegir a quienes liderarán estas Cortes Generales. El Partido Socialista, pues, lógicamente, va a proponer una candidatura al órgano de gobierno de las cámaras, especialmente para presidir la mesa del Congreso de los Diputados y Diputadas. Hasta ahora, querida Meritxell, pues hemos contado contigo en el liderazgo de las Cortes Generales. Hemos contado con tu compromiso, con tu buen hacer y yo diría también con la paciencia de Meritxell Batet. También de Ander como presidente del Senado. Muchísimas gracias a los dos por el trabajo. Hasta ahora hemos contado con sus liderazgos y ahora vamos a proponer pues, a una socialista feminista, a una mujer con un carácter fuerte y con fuertes convicciones, y precisamente por ello dialogante, para presidir el Congreso en esta nueva etapa, a Francina Armengol. Os pido vuestro apoyo, que sé que lo tenemos, para que Francina sea la presidenta del Congreso. Os pido también vuestro apoyo para la nueva dirección del Grupo Parlamentario, tanto en el Congreso como en el Senado. Os propongo a Patxi como portavoz del Grupo Parlamentario Socialista. Y a nuestra querida Eva como portavoz en el Senado. En fin, creo que su excelente trabajo en esta legislatura pasada son el mejor aval para que sigan al frente de los dos grupos y en un momento en el que tendremos que dar una vez más lo mejor de nosotros mismos, ¿no? En fin, todos ellos y todas ellas, todos vosotros y todas vosotras sois socialistas ejemplares, trabajadores, dialogantes, que hacen del respeto y de la tolerancia su única forma, y quiero además subrayarlo, de única forma de hacer política. Porque ojalá esta legislatura sea la legislatura del respeto y dejemos atrás tanto insulto, tanta descalificación que ha alejado a la ciudadanía de sus instituciones y de sus representantes. Con ellas y con ellos, junto a ellas y junto a ellos, iniciamos una legislatura que, a mi juicio, va a traer más soluciones a los problemas que arrastra nuestro país, más justicia frente a la desigualdad, más unión frente a los intentos de división, más convivencia frente a la discordia, más avances y, repito, ningún retroceso. Así que comenzamos. Gracias.